teoría física, o sea, sin utilizar balance de nada. El análisis dimensional me puede decir, en algunos casos particulares, casi cuál es la relación. O sea, me da una ecuación. Porque aquí lo que es una simple relación funcional. Esto es lo que me dice que su 1 es función de esta n menos 1 variable. Cada una de estas variables pudiera tener dimensión. Y nosotros podemos contabilizar cuáles son las dimensiones involucradas. Como este es un curso de mecánica, el número de dimensiones involucradas, que se llama m, usualmente es 3, que son longitud, tiempo y masa. Hay sistemas donde en vez de masa se utiliza fuerza, pero son 3. Entonces existen n-m parámetros dimensionales. Aquí ven, este parámetro sería el adimensional de la variable dependiente. Y aquí se forma un número de parámetros adimensionales independientes que es menor en m, es menor en m que el número que hay aquí. Ok. Supuestamente, ¿de dónde se agarró Buckingham para demostrar eso? Como les dije, yo nunca he visto esa demostración. No tengo ni idea cuál es la técnica matemática que usa. Pero supuestamente ese teorema lo que es un reflejo de algo que a veces llaman en los libros principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué dice ese principio? Ese principio dice que si esto es fuerza y estas son las variables independientes, ellas tienen que combinarse para que los términos de este miembro derecho tengan dimensiones de fuerza. Pero uno puede igualar fuerza a velocidad. Así se refiere a un cuerpo que bajo la acción de una fuerza alcanza una velocidad. Sencillamente, yo no puedo tener Newton igual a metros por segundo. Eso no existe. El otro detalle es que ocasionalmente este número m es menor que el número usual de variables básicas. Como ya dije, en mecánica, el número usual de variables básicas es 3. Pero si yo fuese a adicionar la parte térmica, como se hace en transferencia de calor, ya el número básico de variables sería 4. ¿Okay? Entonces, a veces, ni siquiera llega a 3. Este es un teorema con toda la ley. Y vamos a ver que hay una manera exacta de determinar esto. Entonces vamos a repetir el ejemplo ilustrativo, o vamos a hacer el análisis dimensional del ejemplo ilustrativo. Tiene apenas el procedimiento 4 pasos. Ahí está, 4 pasos. Luego de revisar estos 4 pasos, vamos a presentar otro método, porque hay varios. Un método que es por inspección. En criollo yo diría a ojo. ¿Okay? Que es muy rápido. Pero hay que tener, es a ojo, pues, hay que tener vista. Hay que tener vista. Es como lo que pasaba en hidrostática. Hay problemas de fuerzas sobre superficie que se pueden resolver vía principio de Arquímedes. Pero hay que tener, no sé, alguna habilidad para poder identificar algo del problema a lo cual yo le pueda aplicar Arquímedes. Porque no es cierto que cualquier problema de cálculo de fuerza sobre superficie sostenida yo lo puedo resolver vía Arquímedes. Eso no es verdad. Pero algunos que sí. Entonces así pasa con esa de inspección. Uno tiene que tener esa destreza
para darse cuenta cómo lo puede hacer rapidito, pero es bien rápido. Claro, esto no tiene pérdida, esto es una receta de cocina sencilla. Yo la hago paso a paso y no hay manera de equivocarse, a menos que no sea muy descuidado. Y lamentablemente a veces uno como estudiante se le pasará. Y entonces escribe eso por un desorden, no tacha cosas que debe haber tachado, borra y no se ve lo que quedó. Bueno, yo estoy seguro que no tengo que darle ejemplos de eso. Ok, entonces, se identifica la función. Esto es clave. ¿Cómo que es clave? Yo no debo dejar por fuera ninguna variable importante. Si eso es así, mi resultado va a adolecer de falla. Pero muy bien pudiera ocurrir que yo colocara una variable que no es relevante. Por ejemplo, que en este problema yo hubiese colocado la tensión superficial. Fuese agua y yo colocase la tensión superficial. Bueno, en ese problema la tensión superficial no juega ningún papel. ¿Hay allí alguna superficie libre? Claro que no. La tensión superficial es importante, especialmente donde hay interfaces entre dos fluidos, líquido-líquido o líquido-gas. Y ese no es el caso. Pero si yo pongo la tensión superficial me va a dar un número superfluo, un parámetro de tensión superfluo, que no tiene ninguna incidencia sobre el problema. Conclusión. Si yo no estoy seguro de que una variable pueda ser importante, es mejor que la ponga. Porque si yo la quito y resulta que sea importante, lo que yo tengo al final no va a ser bueno, va a presentar fallo. Tomamos cada una de esas variables y escribimos el exponente de las dimensiones que la conforman. El diámetro es una longitud, entonces longitud a la 1, tiempo a la 0, masa a la 0. Pero la densidad es masa sobre volumen. Entonces quiere decir que la longitud está a la menos 3, está sobre volumen. No tiene tiempo y la masa que está en el numerador es a la 1. Entonces, esta matriz es la matriz conformada por las dimensiones de las distintas variables. Fíjense, aquí colocamos las 5 variables independientes y acá la única y sexta variable que es dependiente. Pero como le dije, aquí pudiera haber alguna otra, pero yo la pongo aquí. Pero son dos problemas distintos. Uno es para este y otro es para la otra. Ok, ¿qué es n? Y solamente es 3. N es el rango de esta matriz. ¿Qué significa el rango? Bueno, ustedes forman determinante. Okay. El determinante que dé diferente de 0 va a establecer el rango. O sea que, por ejemplo, aquí hay algún determinante, como pudiera ser este que estoy recorriendo, que yo lo calculo y da distinto de 0. Entonces, si ese es el caso, el rango es 3 y m es 3. Hay técnicas que la discuten en álgebra matricial para hallar el rango de una matriz. Por el procedimiento, si nosotros tomamos un número mayor, vamos a conseguir que no podemos resolver un sistema. Ese sistema es indeterminado. Entonces eso significa que yo tengo que bajar él. O sea, a mí el procedimiento nos dice que no tuvo acertado lo que es muy probable. Es que porque es un problema de mecánica, m de 3. Ok. Profe, ¿puede explicar ahí esa parte de donde la viscosidad y AFD? ¿Cómo se ve? Bueno, para hacerlo con la viscosidad debemos recordar nosotros de memoria la dimensión de viscosidad. Vamos a hacerlo con la velocidad, que sería recordar de memoria. Es longitud sobre tiempo. ¿Cierto?
Entonces aquí ves longitud elevado a la 1 y tiempo, como está en el denominador, elevado a la menos 1. Así es como se forma la matriz. FD sería que la combinación de todo. ¿Cuál? FD. No, FDG porque está aquí. FD está en función de todo eso. Exactamente, es otra variable. Fuerza es masa por aceleración. Aquí está la masa. Y la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Ah, ok, ya. ¿Ok? Perfecto. Bueno, el segundo paso es de estas 6 variables tomar m que le vamos a llamar repetitiva. Esas m variables, 3 en este caso, insisto, deben cumplir con 2 condiciones. Primero, entre todas deben incluir las dimensiones básicas. Que en un programa de mecánica probablemente son, como dije, longitud más X. Y en segundo lugar, entre ellas no pueden formar un parámetro dimensional. Esas son las 2 condiciones que deben cumplir. Y ustedes dirán, ¿y para qué esas 2 condiciones? Ya lo vamos a ver. Eso no va a quedar sin responder. Por ejemplo, podemos escoger como ese trío diámetro, velocidad y densidad. Y aquí viene una tercera recomendación. Como ustedes pueden ver, estos son cantidades características del fenómeno en los ámbitos geométrico, cinemático y dinámico. ¿Qué quiero decir con características fundamentales? Muy importantes. ¿Y cómo puedo saber si son importantes? Una prueba sencilla es la siguiente. Imagínense por un momento que esa variable vale 0, como si hubiese desaparecido. ¿Qué pasa con el fenómeno? Fíjense ustedes. Si el diámetro del esfera es 0, no hay cuerpo. Entonces ya no estoy estudiando el arrastre sobre el cuerpo, porque el cuerpo desapareció. Si la velocidad de la corriente es 0, ya no hay flujo. No puede existir la fuerza de arrastre, que es la variable que yo quiero estudiar en función de la zona. Y si la densidad es 0, peor todavía. Ahí no hay nada. Si la densidad es 0 es el vacío. ¿Ok? Pero fíjense, si la rugosidad es 0, bueno, la esfera puede ser lisa. Esa puede desaparecer y todavía el fenómeno persiste. O sea que esa no es una variable característica. Y si la viscosidad es 0, bueno, si la viscosidad es 0, es verdad que no hay fricción viscosa. Pero el flujo existe. Y hay distribución de velocidad y todo lo demás. Pero yo sé que la arrastre es 0. Pero si la viscosidad es 0, eso se estudia. Claro que sí, ese es flujo ideal. ¿Y para qué carrizo quiero yo un flujo ideal? Para saber cuál es la frontera entre el mundo posible y el mundo imposible. Porque ese es el equivalente al proceso reversible de termodinámica. Y por eso es que se estudia un proceso reversible. Por eso es que se estudia la máquina de Carnot. Ideal. Entonces, ese es un ejemplo muy, pero muy revelador de lo que es estudiar teoría. Muchos profesionales, y los ingenieros no son la excepción, en algún momento dicen, ¿para qué estudié eso en la universidad? No debieron haber explicado nada de eso. Eso es un error, que las personas ni cuenta se dan. Esos cursos lo inocularon a él una lógica, pero él no la reconoce. Porque al final parece que hubieran hecho una operación en el cerebro y le dejaron ver que si la viscosidad es pequeña y foca pérdida, pero ya no se acuerda nada. Eso hay que estudiar. Eso hay que estudiar. Ok. Bueno.
Pero todavía falta, ¿y por qué tomaron una variable repetitiva con estas dos características? Vamos a ver si se cumplen esas dos características. Incluyen todas las dimensiones básicas, entre todas. En diámetro hay longitud, ¿verdad? En velocidad hay tiempo. Y en densidad hay masa. Claro que sí. ¿Puedo yo agrupar estas tres variables y formar un parámetro dimensional? Porque aquí dice que si es el trío repetitivo, no pueden formar. Vamos a ver. El tiempo está aquí, pero no está ni aquí ni aquí. ¿Cierto? La masa está aquí, pero no está aquí ni aquí. Si yo las agrupo con un carrizo, elimino tiempo o elimino masa. No hay manera. A menos que yo eleve la velocidad a la cero. ¿Ves? Pero ahora cero, eso da 1 y se eliminó todo. Entonces ahí veo facilito cuando se coge ese trío que cumple con estas dos condiciones. Y para el problema en cuestión, ya les demostré que estos son características importantes. Para buena suerte de nosotros, en mecánica de los fluidos, casi siempre eso que ven ustedes es el trío. Una longitud básica, una velocidad básica y la densidad. Casi siempre ese va a ser el trío. Hoy mismo vamos a ver una tablita con los números adimensionales más importantes en mecánica de los fluidos. Y vamos a reconocer a ese trío. Profe. O sea, que todos los problemas que nos pongan a nosotros, cuando vayamos a coger la variable repetitiva, lo primero que debemos pensar es un trío semejante a ese. Por experiencia propia. Dime. Ajá, profe. Las variables repetitivas dependen del parámetro M, ¿verdad? Del rango de la matriz, de la tabla. No, no es que depende, el número. El número, ajá. Ellas en sí no dependen, pero el número de ellas sí. Ok. Ese número de rango de la matriz de la tabla, ¿Sí? ¿cómo lo determinamos visualmente? Bueno, como dije, tú tienes que hallar el valor, el determinante de mayor orden, creo que dicen orden, que sea distinto de 0. ¿De dónde viene eso? Ustedes recordarán, creo que se llamaba la regla de Kramer en bachillerato, ¿verdad? Que ponían debajo un determinante. Cuando ese determinante es 0, eso está indeterminado. Por eso, cuando ese determinante es distinto de 0, ese es el rango. Aquí prueba todos los determinantes 3 por 3. Y si alguno de ellos es distinto de 0, el rango de esa matriz es 3. Si todos son iguales a 0, entonces probamos 2. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros. Pero eso existen técnicas para hallar el rango de la matriz. Pero no lo vamos a hacer. El procedimiento que tenemos, en algún momento nos dice, epa, te equivocaste con este número, cámbialo. Pero eso no lo dan, ¿verdad? Eso hay que como iterarlo, pues, o calcularlo. Nosotros no lo vamos a hacer. Ok. Y Pero es iteración en el sentido que tú tienes que probar, pues, cuál de los determinantes que tú puedes formar aquí es distinto. Se lo recuerda, un determinante es un valor, eso tiene un número. Sí. O sea, lo usa como una matriz. Pero un determinante no es realmente una matriz, eso es un número. Correcto. Es un número que yo extraigo de una matriz. Una vez quise hacer un curso, no sé si lo conté aquí, aquí hay un curso de matemática aplicada. Una de esas variables repetitivas se va a combinar con cada una de las variables restantes. Eso quiere decir que aquí, si yo escogí estas 3, las restantes son la rugosidad relativa, la viscosidad y la fuerza de la mano. Entonces, cada una de estas 3 se va a combinar con este trío. ¿Ok?
con el objetivo de formar parámetros de dimensión. Veamos cómo se hace la combinación. Por ejemplo, comencemos con rugosidad. Tomo el trío y lo elevo cada uno de sus componentes a un exponente incógnito. Y tomo la variable con la cual estoy combinando el trío elevado a la 1, con la esperanza de que esta combinación sea adimensional, es decir, hallar los valores de A, B y C que hagan esta combinación adimensional, es decir, que tengan L a la 0, T a la 0 y M a la 0. Veamos, ya dijimos, diámetro tiene longitud, la pongo a la A. Velocidad tiene longitud sobre tiempo, le elevo la B. Densidad tiene masa sobre volumen, le elevo la C. Y rugosidad absoluta es L. Entonces yo quiero que esto que está aquí sea igual a esto. Esto no es una ecuación en el sentido estricto de la palabra. Esta es una ecuación que mira a las dimensiones. Lo que estoy diciendo es que yo quiero que las dimensiones de ese lado que uno tiene sean iguales a las dimensiones de otro lado. Entonces, si yo logro eso, esta combinación, esta va a ser adimensional. Que quiere decir que yo aquí vengo y veo a cómo queda la L. ¿A cuánto está elevado? A más B, ¿qué tal? A más B. Menos 3, C. Aquí está. Más 1. Y eso aquí quiero yo, ¿sea igual? A C. Vamos con tiempo. Aquí está, el cero es tiempo. ¿Quién tiene tiempo acá? Solamente la velocidad. Entonces, menos B es igual a 0. Masa. ¿Quién tiene masa aquí? Solamente la densidad. Pero, por ejemplo, C es igual a 0. Quedó un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿De dónde viene ese 3? Del número de variables, del número de dimensiones fundamentales. Si 3 no es el rango de la matriz, cuando ustedes traten de resolver este sistema, no lo van a poder resolver. Le van a dar indeterminado. Pero fíjense el sistema aquí. Más fácil no puede ser. B igual 0, C igual 0. Pongo B aquí, pongo C aquí y me da que A vale menos 1. Le resolví el sistema. Así usualmente se resuelven esos sistemas. No tengo que utilizar ni siquiera la calculadora muchas veces para resolver el sistema. Entonces, el parámetro pi es esta combinación donde A, B y C valen menos 1, 0 y 0 respectivamente. Y así da la rugosidad relativa. Vamos a practicar por inspección. La inspección no tiene teoría. Como yo les dije, ese es casi a ojo. ¿Cuáles son las dimensiones de la rugosidad relativa? De la rugosidad absoluta. Longitud. La rugosidad es una altura, ¿verdad? O una profundidad, ¿verdad? Porque yo tengo esta superficie, pero en realidad esta no es lisa 100%. Si yo magnifico esto, hay pico y valle sobre un nivel promedio. Entonces la rugosidad es justamente un promedio estadístico de esos picos y valles. Entonces la rugosidad tiene dimensiones de longitud. Me pregunto yo, ¿habrá alguna de las variables repetitivas que tenga las mismas dimensiones que la rugosidad absoluta? Claro, el diámetro. Conclusión, si yo pongo E sobre D, ya es la dimensional. Ahí que hiciste con nosotros dos tan elevadas a la 0. O sea, yo no tengo que utilizar las 3 repetitivas. Yo puedo utilizar una, yo puedo utilizar 2, o yo puedo utilizar las 3. Pero como quien dice, la ruta del mínimo esfuerzo. Si yo consigo una que tiene las mismas dimensiones que epsilon, bingo, eso es imposible. Nada más miro y la rugosidad absoluta tiene dimensión de longitud. Y el diámetro, que es una repetitiva, tiene dimensión de longitud.
Por consiguiente, éxito sobre D es adimensional. Yo no tengo que hacer más nada. Aquí está. Un caso más interesante todavía. Leo. Alternativamente, los parámetros pi pueden construirse por inspección. Vamos a mirar un caso de eso. Vamos a hallar el parámetro pi de la fuerza de arrastre, que es la variable dependiente. Recuerda, aquí hay que hallar un parámetro pi para la rugosidad absoluta, para la viscosidad y para la variable dependiente que es la fuerza de arrastre. Lo voy a hacer para la fuerza de arrastre y luego lo voy a hacer para la viscosidad, por inspección. Bueno, la segunda ley de Newton permite generar un producto de la variable repetitiva con dimensiones de fuerza. Pero es que voy a aplicar la segunda ley de Newton. No. La segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso quiere decir que cuando yo multiplique dimensiones de masa por dimensiones de aceleración, el resultado son dimensiones de fuerza. Entonces fíjense lo que hago. En el numerador pongo la variable de la cual quiero hallar su adimensional. Y en el denominador voy a poner una combinación de las variables repetitivas que tenga las mismas dimensiones que la fuerza. Como acabo de recordar, la segunda ley de Newton me dice que si yo multiplico masa por aceleración, eso tiene dimensiones de fuerza. Entonces, si yo pongo aquí una masa por una aceleración, eso es adimensional. Pero ¿cómo puedo yo formar una masa y una aceleración con lo que aparece en las dimensiones repetitivas? Bueno, una masa es densidad una masa es densidad por volumen, ¿correcto? Entonces aquí puse densidad por volumen. No se confunda esto con la velocidad, aquí la velocidad está B infinita. ¿Okay? Entonces quiere decir que esto que está aquí sigue siendo adimensional. Ya logré introducir una variable repetitiva. Densidad. Un volumen dimensionalmente es una longitud al cubo. Por consiguiente, yo puedo poner una segunda variable repetitiva que tiene dimensiones de longitud, como el diámetro. Y una aceleración es velocidad sobre tiempo. Ya logré introducir la tercera, pero tengo un tiempo. Pero un tiempo es longitud sobre velocidad. Porque velocidad es longitud sobre tiempo. Entonces tiempo es longitud sobre velocidad. Y la longitud la puedo convertir en diámetro. Ustedes hacen eso, es un poquitico más enredada la obtención por inspección. Pero lo que quiero por favor que noten es que no fue que nosotros utilizamos la segunda ley de Newton para calcular algo, no. Lo utilizamos como un patrón para estar seguro que si yo quiero dimensiones de fuerza, basta que multiplique masa por dimensiones de aceleración. Entonces yo comienzo a manipular masa y aceleración usando la variable repetitiva. ¿Ok? Esto es adimensional. Pero usualmente lo que se hace es que se divide esta velocidad al cuadrado por 2. ¿Y eso por qué van a cambiar? Por el número 2, el número. Eso sigue siendo adimensional. A mí lo que me dijeron es que ya no es un parámetro dimensional. Si yo lo divido por 2, lo multiplico por 4,
o por lo que sea, sigue siendo dimensional. Es más, si ustedes agarran ese número, esto que está aquí, y todo lo elevan a la 5, sigue siendo dimensional. Okay. O sea, yo tengo un número dimensional, lo multiplico y lo divido por una cantidad, sigue siendo dimensional. Yo lo elevo a cualquier exponente, sigue siendo dimensional. Lo primero que me dieron es, halle un conjunto para dimensional. Bueno, esos son los míos. Ya está. Pero en realidad, cuando dividen aquí por 2, eso lo llaman coeficiente de arrastre, se utiliza el nombre usual, dividido esto por 2. Entonces, por eso, esto que está acá es el coeficiente de arrastre dividido por 2. Ok. O sea, es la mitad del coeficiente de arrastre tradicional. Vamos a ver esto para la viscosidad. Ya nosotros deberíamos de prever qué parámetros vamos a obtener cuando tratemos de aplicar este procedimiento a la viscosidad. ¿Por qué? Porque desde el principio dijimos, el número de Reinfeldt nos indica la fortaleza de los efectos viscosos. Lo que hemos visto hasta ahora es consistente con bajo número de reinos, efectos viscosos apreciables, hasta tal punto que a eso se le llama flujo laminar. Alto número de reinos, los efectos viscosos no es que desaparecen, se debilitan hasta tal punto que se produce una especie de inestabilidad en el flujo. O sea, había algo del flujo que lo mantenía, con una palabra en maracucho, amuñado, ahí pegadito, y todo ordenadito. Pero si esa fuerza se debilita, entonces se desordena. Se desordena. Y se genera la turbulencia. O sea, por eso ya nosotros podemos prever que aquí nos debe dar el número de reinos. Vamos a ver. ¿Qué voy a utilizar aquí como una especie de ayuda? Bueno, recordar dónde apareció, dónde ha aparecido por única vez la viscosidad. La ley de viscosidad. Pero también vamos a utilizar, que vamos a ver la ecuación de Bernoulli. No es que estoy resolviendo esas ecuaciones, estoy mirando la parte dimensional de esas ecuaciones. Miren, ok, el pi asociado con viscosidad sería la viscosidad sobre agua, que tiene la misma dimensión de viscosidad. Bueno, según la ley de la viscosidad de Newton, una opción es dividir un esfuerzo constante por un gradiente de velocidad. Eso me daría unidades de viscosidad. Esfuerzo constante. Yo me siento más cómodo con presión. Pero voy a cambiar arbitrariamente presión por esfuerzo constante. Son dos cosas distintas. Yo estoy hablando de las dimensiones. ¿Qué tienen de común presión y esfuerzo constante? Los dos son esfuerzos. Tienen las mismas dimensiones. O sea, aquí pongo presión. Y esto es velocidad sobre distancia. Esa rayita. Ya logré introducir 2 del clima. Lo que tengo ahora es que lidiar con la presión. Pero la ecuación de Bernoulli viene en mi ayuda. Entonces sí me dice que la escribamos. Porque la ecuación de Bernoulli es y a mí lo que me interesa es que sumando esos 3 términos yo estoy diciendo que los 3 tienen la misma dimensión. Por consiguiente,
Si yo sumo P más rho GZ más rho B cuadrado sobre 2, tengo tres términos con la misma dimensión. Entonces por eso reemplazo P por rho B cuadrado. Y ahora todo lo que está aquí es del trío. Y listo, va a quedar esto. Pero usted acaba de decir que iba a aparecer el número de Reynolds. Aquí está, apareció, pero como el inverso. Ajá, pero si yo tengo el número de Reynolds y le elevo la -1, ¿sigue siendo esa dimensional? Claro que sí, acabo de decir. Todo número adimensional se eleva a cualquier potencia y sigue siendo dimensional. Vale. Entonces yo pudiera utilizar, en vez del número de Reynolds de este, y bautizarlo el número de Daniel, pero nadie lo usa. Todo el mundo va a preferir el número de Reynolds, que es el inverso del número de Daniel. Y se acabó la discusión. Se olvidan del número de Daniel. Bien. Igualito pasó aquí, ¿ven? Esto se pudo haber llamado el coeficiente de arrastre, pero a alguien se le ocurrió ponerle aquí un 2 para que luzca como energía cinética. Y ese es el que puse. Como ustedes pueden ver, es realmente sencillo. Allá los parámetros pi. ¿Okay? Siempre y cuando se sea, yo diría que ordenado. Ordenado. Con unos pasos realmente como una receta de cocina. El último paso, y leo, es establecer la relación funcional adimensional. Yo partí de una relación funcional que involucraba dimensiones. Ahora el análisis dimensional me lleva a una situación donde no hay dimensiones. Considerando que elevar un parámetro pi a una potencia y o multiplicarlo por un número u otro parámetro pi no cambiaría su carácter dimensional. O sea que yo, por ejemplo, si yo quiero, multiplico el Reynolds por la rugosidad relativa y eso sigue siendo dimensional y bautizo eso como un nombre. Como acabo de decir, puede ser que nadie lo use, pero eso es legal. Eso es legal. Cuando ustedes tengan más adelante en transferencia de calor, especialmente en convección, no sé si ya llegaron allí, van a ver que hay números adimensionales en transferencia de calor que son el producto de otros números. Cuando vean convección libre, van a conseguir ese caso. Sí. Sí, hay uno que es el, ¿cómo se llama? No, en flotación. Mac. Ahora se me escapa el nombre. Reynolds, Mac. Convección libre, sí. Hay uno que Raleigh es uno y hay otro que va pegadito con Raleigh. Noxen. Grachov. Ok. Raleigh y Grachov van pegadito. Eso ok. Entonces esos son tipos que hicieron experimentos, desarrollaron teorías. Sí. Ok, entonces ¿cómo queda esa relación? Bueno, aquí pongo los resultados que obtuve. ¿Ves? Aquí está algo que luce como el coeficiente de arrastre, pero no es exactamente. Aquí está uno que es el inverso del Reynolds. Y aquí está la rugosidad relativa. Pero si esto es cierto, también esto es verdad. Aquí sí puse el coeficiente de arrastre. ¿Ves? Y aquí sí acomodé el número de Reynolds. Entonces, esta ecuación involucraba 6 variables, la hemos transformado en esta otra que involucra 3 variables. Y además, en esas 6, en este caso en particular, todos tienen dimensiones. Y la dimensional convierte todas en adimensional. Pero repito, es posible que alguna de las variables iniciales no tenga dimensión. Que sea importante un ángulo. Será importante, por ejemplo, el ángulo con el cual incide un chorro de un fluido sobre esta pared. Claro que sí, no va a ser lo mismo que entre así a que entre así. ¿Ves? Aquí el ángulo es 90 grados y aquí es 0. No puede ser el mismo tipo de fuerza.
Entonces, yo voy a estudiar el impacto, la fuerza del chorro sobre esta superficie. Una de las variables independientes es el ángulo del chorro. ¿Qué dimensión va a tener el ángulo? Un ángulo es adimensional. No, pero yo he visto que la citan en radianes y en grados, es verdad, pero eso es lo que es una cantidad arbitral. Una cantidad arbitral. ¿Verdad? 360 grados. Nosotros podemos inventar un grado que sea 400 grados. No será el mismo grado de decir que es 360. ¿verdad? Eso lo podemos hacer. Entonces, inventaron también los radianes, 2 pi radianes. Pero eso no son unidades. Eso no son unidades realmente. Eso son cantidades. Cantidades. Ok. Entonces, esto que está aquí, por un momento piensen que ustedes hacen experimentos. ¿Cuánto espacio en papel necesitarían para presentar este experimento? Fíjense. Ya vimos, mediante unos resultados supuestamente experimentales, que yo podía poner C sub D en función del rango. Pero ahí no mencionan para nada la rugosidad relativa. Si yo menciono la rugosidad relativa, pudiese poner 10 en una hojita de papel. En un eje XY, donde X es reino y Y es C sub D. Pongo 10 curvas. Cada curva es para un valor de la rugosidad relativa. 10. Pero yo pude haber hecho 10 experimentos para diámetro, o 10 valores de diámetro, 10 de este, 10 de este, 10 de este y 10 de este. Eso me da 10 a la 5, 100.000 experimentos. Y en cada uno de esos experimentos mido FD. Bueno, la cantidad de datos ahí es abrumadora. Así no lo voy a poder manejar. En cambio, sí lo manejo con unos hojita de papel. En el hojita de papel están concentrados los 100.000 experimentos y más. Entonces, esta es una herramienta extraordinariamente poderosa. Claro, ahora con la simulación computacional, una herramienta como esta pierde poder, porque ahora es muy fácil simular algo con simplemente darle enter, y entonces me da todo lo que yo quiero en un punto. Pero aún así, los parámetros dimensionales tienen paradójicamente, o permiten ver los efectos físicos de una manera distinta a verlos a través de variables que tienen dimensión. Eso es lo valioso. En esta tablita con apenas 6 entradas están resumidos los parámetros más comunes en mecánica de los fluidos, con los nombres de 6 personas que trabajaron en las áreas respectivas. Si usted mira acá las definiciones de ellos, se van a dar cuenta que aparece una longitud característica, una velocidad característica y la densidad. Son los que se repiten, fíjense. Aquí está ρ B de ese trío. Aquí está ρ B y L del trío completo. Aquí está V y L. Aquí está V. Aquí está ρ B y L. Aquí está L y V. O sea, aquí pueden ver como un trío formado por longitud, velocidad y densidad es lo más probable que nos dé buenos resultados. Aquí explica
lo que significa cada una de estas variables. Y al explicar eso, nos está diciendo qué información tiene cada número. El número de Euler tiene información sobre la diferencia de presión que se genera en una corriente fluida. El número de Reynolds, la importancia de los efectos viscosos. El número de Flow, la importancia de los efectos gravitacionales, como por ejemplo en un canal. En un canal yo utilizo la gravedad para generar el flujo. El número de Mach nos indica la importancia de los efectos de compresibilidad o elásticos a través de la velocidad del sonido. El número de Weber, la importancia de la tensión superficial. Y el número de Strouhal, la importancia de las variaciones en el tiempo. Fíjense que omega puede ser una velocidad angular, una frecuencia o el inverso de un periodo. Y este número, ¿qué se puede estudiar mecánico fluido? Algo que sea muy común. Oleaje. Ahora viene y va. Todo eso lo estudian, la frecuencia, la amplitud, todo eso lo estudian. De todos estos números que están aquí, para nosotros como ingenieros mecánicos, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, cuando vimos la clasificación